Pronuncia estas 3 palabras clave para expresar tus deseos. Neville Goddard descubrió el secreto para cambiar el mundo con palabras. Ahora, sus palabras están aquí para revelarte su secreto. Esta poderosa técnica se basa en el libro La Ley y la Promesa, escrito por Neville Goddard. A través de sus páginas, Goddard nos muestra cómo podemos comenzar a transformar nuestro entorno. Aunque este libro fue publicado en 1961, sigue siendo relevante y atrae cada vez a más personas que encuentran que sus deseos se hacen realidad, como por arte de magia al aplicar esta técnica. Funciona maravillosamente para la mayoría de las personas y también funcionará de maravilla para ti. Si tienes dudas sobre la eficacia de esta técnica, te recomiendo escuchar esta breve historia mencionada por Neville Goddard en su libro. Se trata de una mujer que aplicó esta técnica de manera excepcional y logró cambiar el curso de su vida de manera casi milagrosa. Este es solo uno de los miles de ejemplos disponibles que tenemos a nuestra disposición. La mujer le contó a Neville Goddard que estaba atravesando una etapa difícil en su vida. A pesar de buscar trabajo y asistir a entrevistas, no conseguía ser contratada en ningún lugar. También se había propuesto comprar un automóvil, pero simplemente no tenía el dinero necesario para lograr esa meta. En numerosas ocasiones, la mujer apenas lograba pagar el alquiler. En medio de esta incertidumbre, escuchó acerca de la técnica de Neville Goddard que eventualmente transformó su vida. En sus propias palabras, comenzó a aplicar estas 3 palabras mágicas en lugar de simplemente pensar e imaginar lo que necesitaba en su vida, desde un automóvil hasta el trabajo de sus sueños. Se esforzó por sentir la sensación de que algo maravilloso estaba sucediendo en ella y en su universo, no en el futuro, sino en ese mismo momento. Repetía estas 3 palabras mágicas antes de dormirse todas las noches sin falta durante los siguientes 2 meses. Con el tiempo, a principios de octubre, se reencontró con un buen amigo al que no había visto en mucho tiempo. Después de ponerse al día, el amigo le mencionó que estaba por hacer un viaje a Nueva York. La mujer había vivido en esa ciudad muchos años atrás, así que conversaron sobre Nueva York por un rato y luego cada uno siguió su camino. Un mes después, este amigo visitó su apartamento y le entregó a la mujer un cheque certificado a su nombre por $25,000. La forma en que obtuvo ese cheque de $25,000 fue increíble, considerando que esa cantidad representa una suma considerable de dinero. Resulta que su amigo estaba hablando con alguien que ella conocía de su época en Nueva York, y esta persona se había vuelto increíblemente adinerada. Cuando supo que esta persona tenía contacto con ella, le pidió que le entregara un cheque de $25,000. A partir de ese momento, ella también fue incluida en el testamento de esa persona adinerada, quien expresó su deseo de apoyarla por su trabajo como artista durante toda su vida. Empezó a recibir cheques mensuales. La persona que le entregaba estos cheques falleció sin volver a verla en su vida, pero la vida de la mujer cambió por completo. Ella atribuye el cambio drástico en su vida a la técnica de Neville Goddard, dando todo el crédito a estas 3 palabras clave de la técnica. ¿No es maravilloso pensar en todas las cosas que deseas en la vida, visualizarlas y concebirlas? Simplemente decirlo en voz alta y sumergirse en esa sensación. Según la cita textual de la mujer en el libro de Goddard, estas son las 3 palabras que te llevarán a donde desees ir. Solo piensa en tu deseo y sumérgete por completo en esa sensación, porque esa sensación te llevará verdaderamente a donde deseas estar. Cuando estás utilizando esta técnica, debes concentrarte en alcanzar la sensación que tendrás al lograr tu deseo final, la sensación que experimentarás al alcanzar el resultado deseado. Al manifestar con estas 3 palabras clave, es importante vivir en ese momento mientras lo imaginas, lo visualizas y lo piensas. No te preocupes por cómo llegarás allí ni por los pasos concretos para alcanzar tu objetivo. La clave está en sentirte bien al pensar en ello, porque esa sensación es la que eventualmente te llevará hacia tu meta. No te enfoques en los detalles de cómo, cuándo y por qué, ya que esto solo te generará preocupaciones vagas. En su lugar, reconoce la presencia de esta magia a tu alrededor en forma de energía, la cual te llevará hacia tu deseo.
Esto es lo que la mujer hacía todas las noches antes de dormir. Visualizaba su deseo, se imaginaba siendo una artista exitosa y próspera, y se maravillaba al estar presente en ese deseo. Esta es la técnica mencionada por Neville Goddard en su libro La Ley y la Promesa. Puedes practicar esta técnica en cualquier momento que desees, pero es más efectiva cuando la haces antes de dormir. En una de las técnicas de Neville Goddard, él aconseja a sus seguidores que la practiquen por la noche antes de acostarse debido a la efectividad y al poder de nuestra mente subconsciente para mantener ese sentimiento, emoción y pensamiento durante la noche. Esto es lo que la hace tan efectiva. La forma correcta de hacerlo es la siguiente. Primero, cuando te estás quedando dormido, cierra los ojos y permite que tus pensamientos fluyan como un río de manera lenta y constante. Deja que esos pensamientos positivos simplemente pasen por tu mente sin detenerte en las rocas y presas. Estas rocas y presas representan tus pensamientos negativos y las creencias a las que te aferras porque crees que las cosas deben ser de esa manera. Pero no te detengas en esas cosas negativas porque no te van a beneficiar. Enfócate en mantener la corriente de tus pensamientos positivos fluyendo sin obstáculos. Libérate de todas esas creencias negativas, respira profundamente y repite estas palabras. ¿No es maravilloso? Haz esto durante 30 días y observa los resultados con tus propios ojos. Más temprano que tarde, tus deseos comenzarán a materializarse justo frente a ti. Esta técnica es extremadamente poderosa y muchas personas han experimentado cambios significativos en su estilo de vida después de practicarla. Todo depende de la intensidad con la que visualices y creas en tus deseos. Esta técnica solo funcionará si crees en el proceso y en lo que estás haciendo. Es importante estar cómodo, tranquilo y sin distracciones al realizarla para asegurarte de que comience a cambiar tu realidad. Este conocimiento es solo una parte de lo que te permitirá tomar el control de tu vida. Gracias por estar aquí conmigo, recuerda afirmar en comentarios, libero mis sueños y deseos para que el universo conspire a mi favor. Entre todos vamos a darle fuerza a esta afirmación, a través de nuestras palabras. Agradezco sinceramente que hayas visto el video hasta este punto. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en apoyar el canal con tu like y suscripción. También te invito a explorar nuestros otros videos, seguro que encontrarás más de uno que sea de tu agrado. Muchas gracias por ver el video y espero verte en la próxima ocasión.